Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas estés viendo este video. Esta es tu primer clase virtual de comunicación oral y escrita. A lo largo de la clase iremos viendo el tema modelo de composición escrita. Ustedes ya revisaron cuáles son los tipos de texto que hay y han hecho una tarea respecto a ese tema. Ahora veremos cómo construir un texto. Es importante que sepas que esta sesión va a quedar grabada en video y podrás consultarla en cualquier momento. Además, tendremos sesiones virtuales a la hora de la clase para que yo pueda aclarar las dudas que tengas respecto a este tema o a los que veremos más adelante. Vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy, que es modelo de composición escrita. Como siempre, te comparto el objetivo de la clase: dominar la escritura y su productividad comunicativa, así como identificar el formato que se sigue para la preparación de un texto. Como te dije, el tema que veremos ahora es modelo de composición de textos y en este caso vamos a ver las etapas de producción o de composición de un texto. El modelo de composición escrita es una serie de pasos que debemos seguir para poder crear nuestros textos. Es decir, vamos a tener que seguir algunos pasos, así como cuando creamos un discurso. Para crear un texto es similar. El modelo de composición nos permite crear una serie de pasos que de forma ordenada darán como resultado un texto que tenga un mayor impacto. Estos pasos son similares a los que usábamos cuando hacíamos un discurso. Sin embargo, están enfocados a la creación de textos escritos. No solamente de discursos, sino de cualquier texto que quieras hacer. Puede ser un ensayo clínico, puede ser una receta, puede ser algún escrito para exponer dentro de un simposio médico, etcétera, etcétera. Primero vamos a ver qué es la redacción. A mí me gusta definir la redacción como el arte de plasmar el pensamiento por escrito. Es decir, redactar un texto es poner todas tus ideas en orden y llevarlas a un texto que te permita transmitir esa idea. Recuerden que siempre tenemos que buscar comunicar con nuestros textos. Eso es lo más importante. Además, el proceso de redacción nos exige pensar, analizar, organizar y evaluar todo lo que estamos haciendo. No es simplemente agarrar un texto y escribirlo. No, tenemos que primero pensar qué vamos a escribir, luego debemos organizar eso, analizar si lo que estamos diciendo es lo correcto, si podemos decirlo de otras palabras. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, quien escribió 100 años de soledad, decía que cada cosa tiene una palabra específica. Él tardó 10 años en escribir 100 años de soledad, su obra maestra, porque buscaba la palabra exacta que comunicara aquello que era importante para él. Así que redactar es esto, poner ese pensamiento, todos los pensamientos que tenemos nosotros aquí, ponerlos por escrito de forma clara y concisa. Las etapas del proceso son 4. La primera es la planeación, en donde vamos a planear, donde vamos a pensar qué es lo que vamos a escribir, donde buscamos objetivos. Podría ser como, no es la introducción como lo hubiéramos visto en la comunicación oral, sino es un proceso previo. Luego viene la producción de ideas. Aquí nosotros vamos a crear todas las ideas, aquí vamos a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas en la que nosotros escojamos cuáles son los temas que queremos tratar, cuáles son las ideas que queremos hacer y irlas poniendo en bruto, es decir, en un papel vamos escribiendo todas nuestras ideas para después de ahí poder ir tachándolas, ir escogiendo la más adecuada. Luego viene la producción del texto. Aquí es cuando ya nos sentamos en nuestra computadora o agarramos una hoja de papel y comenzamos a escribir todo nuestro texto. Por último viene la revisión. La revisión es leer, checar que esté correcto, compartirlo con otros de nuestros compañeros que también lo revisen para que al último lo podamos entregar. La etapa de la planeación. En la etapa de la planeación debemos tomar conciencia de la situación comunicativa de nuestro texto para llegar a la finalidad. Es decir, vamos a ver para qué vamos a escribir. Supongamos que en la clase de nutrición les piden que hagan un ensayo sobre la importancia de la buena alimentación en el embarazo de madres primerizas. Ustedes tendrían que sentarse y pensar, ok, yo quiero transmitir esta idea. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la puedo transmitir?
Además, van a buscar información que les pueda servir para esto. Es decir, voy a meterme a buscar artículos en internet, voy a ir a la biblioteca, a buscar estudios que haya sobre este tema, voy a buscar estadísticas, todo aquello que me pueda ayudar para que yo, en esta etapa de planeación, pueda estructurar mis ideas, pueda ir pensando qué es lo que voy a escribir, cómo voy a plasmar esto que me han pedido. Y por último, analizar la situación, es decir, ¿cómo lo pienso escribir? ¿El ensayo para quién va a ser? ¿Va a ser para mi profesor? ¿Lo van a leer otras personas? ¿Debe estar en un lenguaje claro, en un lenguaje técnico? ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a comunicar? Ya que tenemos toda esta información, ya que planeamos, ya que definimos el objetivo, hacemos un análisis del escrito. El análisis es poner 4 puntos importantes dentro de nuestro texto. El primero es la finalidad, es decir, ¿para qué escribo? ¿Cuál es el objetivo de mi escrito? 2, ¿cuál es el propósito? ¿Qué espero lograr con este escrito? ¿Sacar un 10? ¿Ayudar a que las madres primerizas se concienticen sobre la alimentación correcta? 3, la situación. ¿Para qué lo escribo? ¿Porque me lo dejaron de tarea? ¿Porque quiero escribir un artículo para una revista a ver si me publican? 4, el asunto. ¿Qué voy a transmitir? Es decir, ¿qué quiero transmitir yo? ¿Sí? Quiero transmitir la importancia de la buena alimentación en madres primerizas. Pero si yo quiero transmitir un tema extra, es decir, que la buena alimentación la pueden llevar sin necesitar ir a un nutriólogo, es decir, pueden hacerlo con ciertas comidas, cuidando ciertos aspectos, también tengo que pensar qué voy a transmitir en mi artículo y imprimirle ahí mi sello personal. Ya que hicimos la planeación, vamos a la producción de ideas. Esta tal vez sea la parte más larga de nuestro proceso de escritura. Sin embargo, es la parte más importante. Si no es que la parte toral, es decir, aquello que nos va a llevar a escribir de forma correcta. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es buscar datos que me pueden ser útiles para el tema. Ya tengo, ya vi toda la información que es sobre el tema, ahora voy a buscar ahí esos datos. Yo sobre lo que quiero hablar, qué es lo que me es relevante. Puedo ver documentales sobre el tema, puedo ver otras cosas y por último voy a hacer el brainstorming, lo que les comentaba al inicio, es decir, una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas me va a permitir tener una serie de temas, una serie de ideas de los que voy a ir quitando, cortando, seleccionando los que me sirvan de mejor forma para poder usarlos en el escrito que voy a hacer. ¿Cómo podemos hacer brainstorming? La primera es muy fácil, te pones a escribir todas las ideas que se te vienen a la mente, ¿no? Sin embargo, hay ciertos procesos que podemos usar de forma concreta para facilitar esta lluvia de ideas. El primero se llama el tejido de ideas. En el tejido de ideas, tú vas a poner el tema en el centro del núcleo, es decir, haces un mapa conceptual, por así decirlo, pones en el centro el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva yo tengo coronavirus, ¿ok? Seleccionas palabras que se relacionen con él. Mitos, síntomas, prevención, mortalidad. Esas ideas las vas relacionando y vas creando un tejido de ideas que te va a permitir ir poniendo de forma más aterrizada de lo que va a tratar tu tema. ¿Ok? La siguiente forma de hacerlo es en una técnica que se llama Scamper. Esta técnica consiste en sustituir, combinar, adaptar, modificar o reordenar alguna idea para crear algo nuevo. Por ejemplo, si vemos de este lado, ¿verdad? Si vemos las cosas que tenemos en la diapositiva en esta lámina, dice, ¿qué hay en los parques durante la noche de los sábados? Podemos empezar a cambiar ideas, pensar otras cosas. ¿Qué se ha hecho en otros sitios respecto a un tema? ¿Cómo podemos hacerlo diferente? ¿Qué pasaría si la gente no saliera de sus casas? Por ejemplo, ahorita en el coronavirus, y puedo desarrollar un texto sobre eso, ¿no? Bueno, esta técnica de Scamper consiste en ir cambiando todo esto, modificar las ideas, cambiarlas, sustituirlas, combinarlas, quizás relacionar cosas que no tengan que ver en un primer momento para poder nosotros crear un texto nuevo y transmitir una idea mejor. Luego viene la etapa de la producción del texto. En esta etapa ya vas a crear lo primero es crear un bosquejo de tu texto. Un bosquejo es
a grandes rasgos de qué va a tratar. Es poner de forma ordenada los temas y subtemas que vamos a ver en nuestro texto para así nosotros poder después redactarlo completamente, ¿no? Aquí, después de que haces este bosquejo del texto, ya lo redactas, haces tu primer borrador. Te redactas todo y lo llevas a revisión. ¿Cómo hacemos el bosquejo? Bueno, el bosquejo nos sirve para varias cosas primero. La primera de ellas es que reduce todas las ideas a una estructura básica. Yo puedo tener 1000 ideas en la etapa que desarrollé en la etapa de producción de ideas, ¿no? Pero no todas me van a funcionar. Aquí, en este bosquejo, yo reduzco las ideas a una estructura básica que va en puntos. 1.0, 1.1, 1.1.1, etc. Esto nos permite crear un esqueleto de lo que será el contenido de todo mi texto. Así yo, cuando esté redactando, voy a poder hacerlo de forma más concreta. Es decir, lo voy a poder ir asentando de forma más sencilla. Además, el bosquejo es flexible. Si yo considero que una idea ya no está tan bien, la puedo modificar, puedo quitarla. Y nos permite quitar esa paja, prescinde de detalles y abarca los puntos más importantes. Ya los detalles yo los iré desarrollando cuando escriba el texto. El bosquejo ahorita me sirve para tener una idea de grandes rasgos de qué va a tratar lo que estoy escribiendo. Y por último, nos ayuda a organizar nuestros pensamientos de forma lógica. Quizás esta es la parte más difícil de cuando escribimos un texto. Nos cuesta trabajo ordenar las ideas. Tenemos 1000 ideas en la mente y queremos ordenarlas. Esto es complicado. El bosquejo nos ayuda para esto. Nos ayuda porque crea una secuencia lógica que permite desarrollar, cuando estoy escribiendo, el texto de mejor manera. Así que ya que tengo el bosquejo, hago algo como lo que ven ustedes aquí en la diapositiva. Por ejemplo, si yo voy a hacer un texto que desarrolle la presentación oral, hago lo siguiente. Mi título es la presentación oral, luego 1.1, preparación de una presentación oral, punto 2, determinación del contenido y recopilación de datos. Y así me voy en forma sucesiva creando un esquema que de forma lógica y ordenada voy a poder desarrollar de forma escrita posteriormente. Luego viene la revisión del texto. La revisión del texto es quizás la parte más importante. Aquí debemos compartir nuestro texto con otras personas. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos mejorar el texto. ¿Por qué? Cuando tú estás escribiendo, tú piensas que todo está bien. Se llama ceguera de taller. La ceguera de taller significa que yo estoy tan ensimismado con mi propio trabajo que no puedo darme cuenta que está mal hecho o que cometí errores, porque todos cometemos errores a la hora de redactar. Entonces, al momento de que yo se lo comparta a un colega, ese colega o esa otra persona podrá darse cuenta de pequeños detalles que quizás yo no vi a la hora de redactar. Además, les recomiendo que una vez que hayan escrito su texto, lo lean al día siguiente. Porque yo digo en la noche, ay, sí, está súper perfecto mi ensayo o mi artículo, y después resulta que tiene faltas de ortografía, resulta que se me fue un dedazo, etc. Al día siguiente lo lees, ya que hayas descansado, ya que no estés centrado en ese tema, y lo analizas, cambias lo que tengas que cambiar. Y por último es revisar lo que a mí me gusta llamar el ACC. Es decir, la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección lingüística. Estos 4 puntos son importantes en la redacción de cualquier texto, ya sea un artículo, un ensayo, una tarea, un resumen. Tienes que revisarlo. La primero es la adecuación. Es decir, la adecuación quiere decir que yo voy a usar las frases correctas de acuerdo al público al que estoy escribiendo, de acuerdo a lo que estoy haciendo. Además, los términos y las ideas que estoy usando son entendibles. No estoy usando términos exagerados, no estoy yéndome por terminología que no pueden entender o que no entendería a quien le voy a dirigir este texto. Es decir, mi texto es adecuado para el público meta. Luego la coherencia. La coherencia tiene que ver con que no esté repitiendo ideas, que lo que digo en el párrafo 1 no esté de nuevo en el párrafo 2, que lo que digo en el párrafo 3 no esté en el párrafo 4, que exista un orden. Esto va a ser muy sencillo porque ya hiciste un bosquejo previamente, entonces lleva un orden tu texto. Y además que no hay ideas ambiguas, es decir, que no estoy prestando a que que no se entiendan dos cosas diferentes con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es claro. La cohesión tiene que ver con que lo que estamos escribiendo
sea parte de una sola cosa. Eso se llama que tenga cohesión, que todo parezca homogéneo y no heterogéneo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, usando párrafos cortos. Es decir, en un párrafo voy a desarrollar una idea. Cada párrafo no debe exceder los 10 renglones. Un párrafo mayor a 10 renglones es muy pesado y empiezas a divagar. Un párrafo entre 5 y 8 renglones permite desarrollar una idea de forma concreta y darle cohesión al texto. Además, vamos a revisar que haya conectores de nuestras ideas. Es decir, que un párrafo se ligue a otro párrafo. Conectores, por ejemplo, por otro lado, en otro orden de ideas, en última instancia. Hay miles de conectores, que no empiece yo un texto y siga en el otro sin ligarlo. ¿Ok? Y además que usemos uso correcto de signos de puntuación, punto y coma, 2 puntos, 3 puntos suspensivos cuando sea necesario, signos de interrogación, signos de exclamación, etc. Que estos signos sean usados de forma correcta para que nuestro texto sea más entendible. Y por último, la corrección lingüística. Esta es la parte más importante de la revisión, ya que nos permite encontrar qué errores ortográficos vamos a tener a lo largo del texto, así como los errores sintácticos, es decir, si nuestros enunciados están bien estructurados y son coherentes. Además, esta parte permite que nosotros, como escritores, descubramos si hay un léxico que está mal empleado. Nos permite que alguien externo a nuestra área o un especialista en nuestra área lea el texto y puede evaluar si el léxico que usamos está correcto, si es muy elevado, si debemos cambiar algunas palabras para que nuestro texto sea más entendible para el público meta. Una vez que has realizado estos 4 pasos, tu texto está listo para que lo entregues. Ahora deberás entrar a la actividad que está en el área de entregables y tareas y con el discurso que hicimos el bimestre pasado, deberás aplicar primero un esquema, deberás hacer un bosquejo de lo que será tu discurso y deberás entregarme ya el bosquejo primeramente y además tu discurso con una extensión mínima de 1 cuartilla. El discurso que escribas debe estar basado en el bosquejo que realices. Lleva todas estas etapas de la planeación antes de que te pongas a escribir para que tu texto sea el mejor de todos. Si tienes alguna duda, nos vemos en la sesión virtual el día martes a las 10 de la mañana. Gracias por escucharme.